Gabriel, shalom y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, un placer estar con ustedes. Gracias. Y bueno, quisiera preguntarte por estos cambios que ha experimentado la región Medio Oriente desde el 6 de octubre hasta ahora. Porque podemos decir que la región no es la misma. ¿Hay alguna manera de clasificarlos, quizás de agrupar estos cambios de este año? Mira, sin duda lo que pasa, lo que pasó y lo que está pasando, yo diría o el comienzo de un gran cambio o quizás el fin de un gran cambio que empezó ya en la llamada primavera árabe, ¿no? A mí me gusta corregir la expresión de primavera árabe a la expresión más israelí de la sacudida árabe, la taltalá árabe, ¿no? El cambio, el caos en el Medio Oriente que empieza ya en Egipto, Libia, Tunisia, llega a la guerra civil en Siria y se ve que no terminó, quizás hasta las ganas del cambio gigante de este fenómeno se estuvo aguantando hasta los días de hoy, hasta que llegó una oportunidad de derrumbar el gobierno de Assad. Lo que está pasando para mí son cambios muy grandes. Hasta a veces, o sea, Israel en su zoom in tiene que preocuparse con su parte de la seguridad nacional, pero lo que está pasando, si hacemos un zoom out, es muy significativo en el mapa mundial. Es sacar a Rusia del Medio Oriente en algunas cosas, porque Rusia tenía una base muy fuerte en Siria, no solo bases militares, sino era un puerto de entrada y salida comercial y un puerto de entrada y salida de operaciones de la KGB, del ejército sirio en distintos lugares del mundo, y yo diría era el mejor amigo de Rusia en el Medio Oriente, ¿no? El lugar donde más dinero y energía ha invertido Rusia en los últimos 5 o 6 décadas ya. Entonces, el hecho de que Siria se perdió o desapareció, yo diría que en primera instancia, en una visión mundial, puede venir a reescribir la división de fuerzas entre, llamemos la Guerra Fría, o Rusia con el mundo árabe y Estados Unidos con el mundo árabe o Medio Oriente, ¿no? No sé decirte si para bien o para mal, sé decirte que si Rusia no estuviera ocupada en la guerra con Ucrania, haría de todo para que lo que pasó en esta semana no hubiese pasado, Ujú. ¿no? Estaría, o sea, usaría sus fuerzas para no hacer este cambio radical. Yo sí tengo que pensar más adelante en Rusia, en la zona, no sé, puede ser por un lado de que Rusia va a encontrar la manera por debajo de la mesa de seguir presente en Siria. Al fin y al cabo, cuando lleguemos a Siria en sí, el hecho de que sea un mosaico, un puzzle de ideologías y de grupitos, eh, significa que no hay una unidad ideológica. Y cuando no hay una unidad ideológica, hay por dónde penetrar también. Yo creo que o Rusia va a seguir presente o quizás sea una desconexión del mundo árabe que para nosotros es muy importante, para un israelí, porque quizás Rusia ahora se va a apretar más con China, Corea del Norte, y un foco un poco menos visando el Medio Oriente. Eso es en primera instancia, yo creo que es un zoom out muy grande y que no sé decir hacia dónde vamos, pero es un punto de interrogación a ser llevado en cuenta el fenómeno de las últimas semanas. Irán, no, obviamente nos toca a nosotros directamente y creo que no es casualidad, yo no, es un hecho que no es casualidad las fechas y el timing de este ataque de los rebeldes y de terminar el gobierno, es porque Irán está enfraquecido, ¿no? Porque el eje iraní está enfraquecido y como que fuera la última línea del último X de que esta es una demostración de que el anillo de fuego iraní se está rompiendo, ¿no? Cosa que muchos en el Medio Oriente, no solo Israel, tienen un interés muy grande, ¿no? Yo diría cualquier país que aspira a libertad, que aspira a progreso, tenía una esperanza de ver el anillo iraní romperse, ¿no? El anillo, para el que no sabe, estoy hablando de los proxies alrededor de Israel, Hamas, Jihad, Hezbollah, las milicias, y perder la puerta de entrada a esa zona que es Siria una dificultad muy grande que va a tener que lidiar ahora el régimen iraní. Ujú. Si hacemos un zoom en Israel, no será cómodo hablar de los yihadistas y del fundamentalismo cuando era más lejano. Tener ahora un país de frontera
entregue a las peleas internas de grupos yihadistas, salafistas, islámicos, es peligroso, es Ujú. asustador. A mí, yo también mucho cuando escribo y la gente me pregunta, mucha gente con mucho optimismo en relación a lo que está pasando en Siria, yo creo que la primera cosa es un punto de interrogación, ¿no? Es una gran duda. Ujú. Nadie elegiría tener un país vecino Sí. eh, lleno de movimientos fundamentalistas El dueño de islámicos casa sin es tener un un orden de fundamentalista. control. Ujú. Claro. Haciendo, como decías, zoom in en Israel y en nuestra situación de hoy en día, me gustaría preguntarte por la situación en la Franja de Gaza, porque entiendo que es un terreno que conoces bien y estamos en un momento en que no se sabe bien hacia dónde va. Más allá de lo que pueda pasar con el final de la guerra, ¿qué te parece que le espera a Gaza para el día después? Ok, primero yo creo que en lo que tiene que ver con el campo de batalla en Gaza, yo participé de tres guerras en Gaza en 2009, 2012 y en 2014. El ejército tuvo un éxito, en un punto de vista militar, un éxito increíble. Esta guerra será estudiada en las universidades o escuelas de ejército del mundo entero, mucho gracias a cambios internos operativos que hizo el ejército israelí. No sé si acompañan, hace 4 años más o menos se planeó el Tohnit Tnufá, el proyecto Tnufá, o un empujón, digamos así, del comandante del Estado Mayor que hablaba justamente de poner la tecnología dentro del campo de batalla, los drones, la interacción entre los soldados y distintas unidades, y eso es bien lo que vimos en estos largos meses de la guerra en Gaza. Yo diría que el límite de la capacidad operativa militar llegó a la frontera con la decisión política, ¿no? Es como que el ejército está ahora listo para que el nivel político tome las decisiones y a partir de ahí actuará el ejército. Yo creo que hemos logrado muchas misiones. eh, Sin la menor duda, lo que frena un avance mayor es todavía la triste realidad de 100, 101 secuestrados adentro de Gaza, ¿no? Que muestra que nos imposibilita de avanzar más lejos porque todavía, más allá del título, la misión no es cumplida, sino en el corazón mismo, ¿no? Es el hecho de que pasa un día y pasa otro día y todavía tenemos civiles allá adentro con un gran punto de interrogación. Por eso, para mí está clarísimo que estamos en la mejor época posible para hacer todos los esfuerzos a un acuerdo y llegar a un cesar fuego o un fin de la guerra en Gaza mismo para traer de vuelta a lo que se pueda, por lo menos, de los secuestrados, vivos o no vivos, de vuelta a su casa, a sus hogares o a su destino final, pero por lo menos acá dentro de Israel. Eh, el día de después, yo creo que y en mucho estoy de acuerdo que no se habla tanto del día de después. Sé que por un lado será muy bueno hablar en una cuestión de imagen internacional, pero por otro lado, el día de después sí depende de muchas piezas. Por ejemplo, haber hablado del día de después hace 3 semanas atrás, quizás el hecho que cayó el régimen de Assad cambiaría el día de después. ¿No? El Mm. día de después realmente está influenciado, o sea, en una visión así de la luz en el fin del túnel, sin la menor duda, son los acuerdos de Abraham abrazando Gaza. ¿No? Ya dijo uno de los jeques de Emiratos Árabes que dijo hacer de Gaza la Dubái del Levant, ¿no? Del mar Mediterráneo. Ujú. Entonces, el día después, sin la menor duda, tendría que ser un día después sin Israel, sea militar o civilmente, sin Hamas, sin la menor duda, y eso ya hemos logrado Dentro de la avanzar franja. bastantes. Dentro de la Franja de Gaza, claro, dentro de la Franja de Gaza, sin Hamas, sin presencia militar israelí y con apoyo externo que lo han hablado públicamente, que tienen interés, sea Arabia Saudita, sea Emiratos Árabes Unidos, y quizás se podrán sumar un par de países más. Eh, ¿Tenemos el tiempo de esperar que cosas más grandes pasen alrededor? No sabría decirte, porque si miramos a los secuestrados, la respuesta es no. No hay ni un día más para esperar, ¿no? Pero por otro lado, estos cambios que estamos viendo, por ejemplo, haber ganado al Hezbollah de esta manera como se ganó, por lo menos en una primera instancia, la guerra, para mí nos acercó como nunca a que el propio país Líbano aspire a volver a ser país y quizás a sumarse a los acuerdos de Abraham, algo que sería utópico hace 4 semanas, hace 4 meses atrás.
¿no? Ujú, Entonces, sí hay un par de piezas en el puzzle que se están arreglando para que el día después sea realmente el día después soñado, que es Gaza, sin gobierno y presencia activa del Hamas. Cuando uno dice que se vaya el Hamas, no es que el día siguiente todos nos amarán o no claro. habrá fundamentalismo, pero hemos visto en el Medio Oriente que lo que le gana al fundamentalismo, y en verdad en el Occidente también fue así, ¿no? Nosotros occidentales también éramos bárbaros hace un siglo y Mm, nos hicimos más humanos, más civilizados. sutiles, más civilizados a través de procesos de progreso, ¿no? Y el mundo árabe muestra que lo mismo, lo que va a cambiar el mundo árabe es el progreso. Y ejemplos en Emiratos Árabes, en Bahrein, en Arabia Saudita, en Egipto. Entonces, sin duda que Gaza sin Hamas, el fundamentalismo será sustituido con el progreso, con ver el cambio. Y para eso estamos llegando muy cerca. Mira, hemos llegado a logros muy grandes en el puzzle mundial para el día de después. Ujú. Hay otro terreno que conoces bien, entiendo, que es Judea y Samaria o la margen occidental. Y me gustaría preguntarte cómo analizás esta situación de estos días en la que la autoridad palestina se enfrenta, después de mucho tiempo de no haber hecho nada, a los grupos terroristas de Hamas y la Jihad que lograron establecerse allí en la margen occidental, también con ayuda de Irán. ¿Qué posibilidades tiene la autoridad palestina de realmente lograr algo allí? Mira, yo creo que lo que estás hablando, lo que estamos hablando, toca uno de los puntos más importantes del conflicto israelí-palestino y uno de los puntos más ignorados por el mundo, el conflicto israelí-palestino. Muy poca gente, incluso dentro de Israel, para analizar lo que voy a decir ahora, que es los campos de refugiados. ¿Ok? Y en la media internacional, en esta guerra, hay un equívoco, un error muy grande, ¿no? Que uno piensa campos de refugiados y se imagina carpas blancas de la ONU con Sí. gente que salió de su casa por la guerra. Existen esos campos de refugiados de la ONU, no de eso que se llama campos humanitarios, no de eso me refiero. Yo me refiero a barrios muy pobres, en Brasil, como las comunidades, como se llamaban favelas antiguamente también, comunidades barrios muy pobres adentro de las propias ciudades palestinas, ¿ok? Que no disfrutan del ser palestino como el ciudadano que vive en las ciudades. ¿Ok? Ujú, Me refiero a las 8 ciudades de zona A, ¿no? De Jenin, Nablus, Tulkarem, Calquilia, Ramallah, Jericó, Belén, Hebrón, son ciudades donde la población palestina disfruta su nuevo casi país, ¿no? La ujú, institución independiente palestina. Y realmente vivió el progreso en sus calles. Pero vos viajás, y yo conozco bien esa zona, te alejás un poco de la de la calle principal de Nablus y llegás a Balata, que es un campo de refugiado, que es una realidad completamente, absolutamente distinta. Recordará física y psicológicamente pre-existencia de Palestina ujú, o pre-48, gente que no, es gente que mantiene en la cabeza todavía la Nakba, ¿no? El fracaso de perder la guerra de independencia y por sí el desastre de la existencia del Estado de Israel en su punto de vista fundamentalista. Esa gente fue ignorada por la autoridad palestina por muchos años por no querer tocar con ese conflicto en sí, ¿ok? Esa es la gente más pobre dentro de las ciudades palestinas. Esa es la gente que, vuelvo a decir, no disfruta, no cosecha nada de los acuerdos de paz con Israel. ujú, ¿Ok? Es muy importante esa gente entenderla porque nosotros sí firmamos paz con la autoridad palestina y mismo si esa paz es frágil, hay gente que cosecha frutos de esa paz y es así que se hace paz. ¿Ok? ujú, O sea, la paz es con paciencia y con años, pero hay un grupo gigantesco adentro de las ciudades palestinas. Hay distintas ciudades de zona A que 40% de la población están en campos de refugiados. ¿Ok? Es mucho. ujú, Es ahí que está el peligro. Es ahí que no está el progreso. Es ahí que está Irán. Es ahí que entra Hamas y Jihad Islámica. ¿Ok? Es algo que yo creo que entra dentro de esas piezas del dominó que recién hablábamos, de que puede ahora Mahmoud Abbas militarmente pelear y confrontarse contra los terroristas en los campos de refugiados, podría ser más una pegar y salir.
pegar y salir. Eso sería un cambio verdadero, una situación muy difícil, porque el cambio verdadero tendría que ser poner el fin a la mística de lo que es el refugiado palestino y aceptar la paz con Israel y aceptar la autoridad nacional palestina y aceptar la creación de un Estado palestino, ¿no? Esa gente que es algo que el mundo no lo ve. El terrorista en Balata no sueña con un Estado independiente palestino como nosotros lo vemos, porque no le gusta la palabra Estado, ¿no? Es un Claro. fundamentalista islámico. Entonces, si el palestino de la autoridad palestina tiene dificultad en mantener la paz con Israel, imagínate un refugiado que ni siquiera firmó la paz con Israel. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora demuestra para Israel que el alambrado alrededor de Cisjordania, y por sí aprendimos en el 7 de octubre que las fronteras tienen que ser físicas, no solo tecnológicas, ¿no? Que tenemos que tener fuerza de soldados. Yo en mi época como soldado en la Franja de Gaza habían como 8.000 soldados alrededor del alambrado, porque no había alambrado siquiera, ¿no? Y en Claro. el 2023 vimos cuán pocos soldados habían alrededor de Gaza porque había tecnología y un alambrado tecnológico. Entonces, creo que Israel aprendió, y lo vemos ahora en Siria, que Mm. necesitamos la frontera física y la presencia militar israelí. Eso es lo que tiene que ver con Israel. Lo que tiene que ver con la autoridad palestina, tiene que llegar el momento con apoyo del mundo árabe progresista o el mundo árabe que aspira a la paz, de solucionar la cuestión con los refugiados que no aceptan ni a la autoridad palestina, mucho menos a la autoridad palestina que hace paz con Israel, entonces no aceptan tampoco Israel, ¿no? Y eso es algo que vemos que está explotando ahora. Porque yo te digo algo que la gente, a veces, en mi opinión, obviamente, no estoy de acuerdo, no es que, uy, se perdió la paz con los palestinos. No, la autoridad palestina cosecha y la gente que vive en las ciudades grandes, en Ramallah es una ciudad hermosa, Nablus también, la gente cosecha paz con Israel, es un hecho. Los Ujú. refugiados no, ¿no? Eso hay que ser tratado. Bien, Gabriel, yo te agradezco muchísimo por esto. Quedan muchísimos temas por hablar. Medio Oriente, como sabemos, no descansa nunca. Siempre hay novedades, siempre hay mucho que analizar. Así que ya te hago la invitación y te saludo diciéndote hasta la próxima. Muchas gracias y que en breve tengamos de vuelta a todos los que nos secuestraron. Amén, que así sea. Gracias, Shalom. Chao, 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 shalom.